El estudio de Plaza Manzano et al. Indica que la manipulación vertebral provoca un aumento en los niveles sanguíneos de neurotensina, oxitocina y cortisol. La revisión bibliográfica de Kovanur-Sampat et al. Encontró que la manipulación vertebral puede aumentar los niveles de sustancia P, neurotensina, oxitocina e interleucinas y puede influir en los niveles de cortisol después de una manipulación vertebral. En el estudio del Icardione, los pacientes en el grupo de tratamiento osteopático experimentaron una reducción significativamente mayor en la concentración sérica de factor de necrosis tumoral alfa que los pacientes en el grupo de tratamiento osteopático placebo. Estos hallazgos indican una reducción de la concentración sérica de factor de necrosis tumoral alfa. No se observó un efecto significativo del tratamiento osteopático en los cambios de las concentraciones séricas de interleucina, 1 beta, 6, 8, 10. Según el estudio de Kovanur-Sampat et al., el tratamiento osteopático reduce la concentración sérica de factor de necrosis tumoral alfa. Por lo tanto, parece que la eficacia del tratamiento osteopático en paciente con dolor lumbar crónico puede estar mediada en parte por su efecto en la reducción de la concentración sérica del factor de necrosis tumoral alfa a largo plazo. El estudio de Somberg et al. Proporciona evidencias que sugieren que el tratamiento osteopático puede ayudar a aliviar el dolor musculoesquelético en mujeres postmenopáusicas que reciben tratamiento farmacológico para el hipotiroidismo. Según Walkowski, el tratamiento osteopático es capaz de mejorar la respuesta inmune de los individuos. El tratamiento osteopático permite aumentar los anticuerpos, mejora la eficacia de la vacunación y regula el número de leucocitos circulantes. Recientemente se ha demostrado en pacientes humanos que sufren lombalgia crónica que el tratamiento osteopático puede modificar los niveles de citoquinas como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa en la sangre tras un tratamiento repetido. En el estudio de Degenhardt et al., la sangre se analizó antes y después manipulación para determinar los niveles de beta-endorfina, serotonina, ácido hidroxiindoleacético, anandamina y palmitoylethanolamida. Las concentraciones de varios biomarcadores circulatorios del dolor se alteraron después del tratamiento osteopático. Inmediatamente después del tratamiento manipulativo, se produjo aumentos desde el inicio en los niveles de beta-endorfina y de palmitoylethanolamida. 24 horas después del tratamiento, se observaron aún cambios similares en los biomarcadores. Se produjo una disminución en el estrés hasta 5 días. El cambio en la palmitoylethanolamida desde el inicio hasta las 24 horas posteriores al tratamiento se correlacionó con los cambios correspondientes en el estrés. En el análisis de subgrupo mostró que los sujetos con dolor lumbar crónico habían reducido significativamente los niveles de ácido hidroxiindolacético a los 30 minutos después del tratamiento y los niveles de hidroxitriptamina a las 24 horas después del tratamiento en comparación con las concentraciones iniciales. El aumento de la palmitoylethanolamida en sujetos con dolor lumbar crónico a los 30 minutos después del tratamiento fue 2 veces mayor que el aumento en los sujetos controles.
Según Sampat et al., la manipulación vertebral puede desencadenar una cascada de respuestas que involucran múltiples sistemas, incluyendo el sistema nervioso simpático y el sistema endocrino, particularmente el eje hipotalámico-hipofisario. En su estudio, la manipulación placebo a nivel torácico dio lugar a una disminución inmediata de la concentración de cortisol en la saliva y redujo la relación testosterona-cortisol 6 horas después de la intervención. También se observó un patrón de excitación simpática inmediata en el grupo de manipulación simulada. Mark Partland et al. Indican que los cannabinoides endógenos activan los receptores cannabinoideos en el cerebro y provocan efectos que alteran el estado de ánimo. Los efectos paralelos, es decir, ansiolisis, analgesia, sedación, pueden ser provocados por el tratamiento osteopático manipulativo, y las investigaciones anteriores han demostrado que el sistema de endorfinas no es responsable de los efectos de alteración del estado de ánimo después del tratamiento osteopático. En el estudio de Mark Partland, los sujetos en el grupo de tratamiento placebo registraron respuestas mixtas de la escala de reacción al fármaco, con aumentos y disminuciones en las puntuaciones de los descriptores de cannabimiméticos y no cannabimiméticos, y sin cambios en los niveles de suero. En el estudio de Valskovsky et al., se detectó una disminución significativa en la proporción de una subpopulación de células dendríticas en sangre en pacientes con tratamiento osteopático. También se detectaron diferencias significativas en los niveles de moléculas inmunes, tales como interleucina 8, interleucina 1, proteína inflamatoria de los macrófagos 1-alfa. Por lo tanto, el tratamiento osteopático puede inducir un cambio rápido en el perfil inmunológico de las citocinas y leucocitos circulantes. En conclusiones, varios estudios científicos indican que el tratamiento osteopático induce cambios en sangre que refuerzan la inmunidad y disminuyen el dolor. Neurotensina, oxitocina y cortisol, endorfinas y otros cannabinoides, interleucinas y factor de necrosis tumoral alfa, leucocitos y otros anticuerpos. La bibliografía utilizada en esta presentación es la siguiente que desaparece ahora.